Las 2 décadas más violentas en la historia reciente del Perú comenzaron en 1980, cuando el autodenominado Grupo Guerrillero Sendero Luminoso se lanzó a la lucha armada. La situación era tan grave que en 1982 se declaró el estado de emergencia en varios departamentos, incluyendo Ayacucho, epicentro de ese conflicto. Fue así como se dio inicio a una guerra sin cuartel que dejó a su paso dolor y muerte. En 1985, María Luisa Martínez fue testigo de las primeras investigaciones de una matanza perpetrada en la localidad andina de Ajomarca por patrullas del ejército, y recientemente ella regresó al área para hablar con algunos sobrevivientes de esa masacre olvidada, quienes siguen esperando a que algún día llegue la justicia. El típico cielo azul de Ayacucho nos acompañó en gran parte del trayecto. Para llegar cruzamos cordilleras, ríos, quebradas, pueblos y caminos perdidos en las montañas andinas. Alcanzamos una altura de 3.500 metros cuando pasamos por Vilcas Huamán, tierra de incas. Los caminos para llegar a las cumbres son accidentes de la naturaleza que dan para dos vías. Nuestro experto chofer toreó bien los vehículos que intentaban pasar en sentido contrario. Durante mucho tiempo vimos solo abismos cuesta abajo. Un leve granizo nos agarró en la última cumbre y una tempestad anunciaba la noche. Después de 18 horas de camino llegamos a Ajomarca, Perú. Los pobladores se habían enterado de nuestro viaje y salieron a darnos la bienvenida. Pronto estarían recordando una historia que, a pesar del paso del tiempo, no han olvidado. Han sufrido esa desgracia, esa matanza, ese masacre. Hace 25 años, en septiembre de 1985, un pequeño grupo de periodistas llegamos acompañando a una comisión de investigadores del Congreso a Ajomarca y captamos estas imágenes. Los reportes de testigos de una masacre ocurrida un mes antes en ese pueblo andino habían llegado hasta Lima, la capital, y era imperativo indagar. Hemos encontrado varias casas quemadas. Las primeras evidencias mostraban que algo terrible había ocurrido en esta comunidad pobre, remota y por esos días visiblemente despoblada. Que le han dado muerte a mitad de la población. Solo encontramos a esta mujer. En su mirada reflejaba el horror que había vivido. Los cadáveres de 7 personas que habían sido recientemente asesinadas fueron desenterrados. Según informes posteriores de la Comisión del Congreso, eran testigos de una masacre mayor que había sucedido hacía un mes. El primer encuentro con los militares sucedió en julio de ese año. La alegría de la feria en las afueras de Ajomarca fue interrumpida por la llegada de un contingente de uniformados. Justa Chuchón Gamboa tenía apenas 12 años. Ella recuerda que con su prima sacaron a pastar los animales. En eso llegaron un grupo de militares, 2 camionetas ingresaron, que empezó a correr balacera, a golpear a la gente. Ella relata que lograron huir y llegar hasta el pueblo y asegura que nunca podrá olvidar lo que vieron sus ojos inocentes. Y había 2 militares violando a una señora, pisoteando a sus hijos. Acto seguido, continúa, un par de soldados las agarraron, patearon y empujaron dentro de la casa de su prima. Empezó a gozar de mí, empezó a ultrajarme con el armamento apuntándome en mi cabeza. Tenía 12 años y me decía, diciéndome que yo era terrorista y no entendía qué significaba terrorista. Quería morirme, quería desaparecer. Según ella, su prima corrió la misma suerte. En un descuido del soldado, Justa se escapó y llegó a casa de su abuelita. Yo no le conté del acto porque era humillante, asqueroso. No podía hablar de eso. Tenía vergüenza, me sentía sucia. Como muchas otras mujeres, Chuchón guardó su secreto por 23 años. Un mes más tarde vino lo peor. El 14 de agosto los militares llegaron en Zapampa y de ambos lados, ¿no? Casi no, en 3 lados, así en grupos, en esas coches balaceras. Cirila Valdión, sin proponérselo a los 12 años, se convirtió en testigo clave. Ella cuenta que ese día su madre salió con su hermano de 8 meses en los brazos para ver qué pasaba y dejó a Cirila en su choza. Gritaban, todos terroristas, nos hablan palabras groseras, ¿no?
Bueno, en ahí ya empezaron a golpear a los hombres, a las mujeres, empezaron a violar a las mujeres. Ella presenció desde la distancia cómo los soldados separaron a mujeres y hombres, luego los metieron en una choza, les dispararon y lanzaron granadas. La casa explota así, todo el humo sale. Y la gente gritaban, todo. Baldeón nunca volvió a ver ni a su madre ni a su hermano. Cuando la noticia llegó hasta Lima empezaron las investigaciones, las declaraciones. Decían que habían encontrado documentación relacionada con el terrorismo, etc. El general retirado José Cabrejo Samamé, inspector militar de la Segunda División en ese entonces, habló con algunos de los soldados que habían participado en el operativo. En ninguno de sus documentos aparecía algo relacionado con alguna matanza o algún... Sin embargo, él cuenta que poco después, algunos uniformados confesaron que sí hubo una matanza en la que más de 60 campesinos fueron ejecutados. Supimos por boca de los integrantes de la patrulla, no del jefe de la patrulla. El jefe de la patrulla era el subteniente Telmo Ricardo Hurtado Hurtado, quien el 14 de agosto, el día cuando ocurrió la masacre, escribió en su reporte que todo había estado sin novedad. Según las primeras declaraciones de Hurtado ante la Comisión del Senado en septiembre de 1985, él se responsabilizó por la matanza y dijo que solo estaba siguiendo órdenes, tal como quedó consignado en la transcripción del interrogatorio. ¿Usted considera que lo que ha hecho es correcto? Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero la correcta. Más adelante continuó. Desde muy chicos los instruyen a ellos. ¿Desde qué edad usted los considera peligrosos? Los comienzan a adoctrinar desde los 2 años, 3 años, 4 años. 2 años más tarde, en otra declaración, incriminó a sus superiores. Acepté por decisión del general Mori asumir la responsabilidad de los hechos con el propósito de no perjudicar la carrera del citado general. Ahora se sabe que las acciones fueron parte del llamado operativo Huancayoc, el cual se planificó después que los mandos militares obtuvieron información de parte de un presunto guerrillero, que en la zona había presencia de miembros del grupo insurgente Sendero Luminoso. Cada una de las patrullas iba a ser colocada en un sitio de tal manera de acorralar todos los elementos subversivos. En un fuero militar, Telmo Hurtado fue condenado a 6 años de prisión, los cuales cumplió. Fue sentenciado por asesinato. Él fue sentenciado por abuso de autoridad y negligencia por haber ocultado la información. La abogada Karim Nina Quispe representa desde hace 8 años a los deudos de Ajomarca en el juicio contra los exmilitares y oficiales involucrados en la matanza. En 1995, una ley de amnistía permitió a Telmo Hurtado evadir temporalmente la justicia civil. En el 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó abolir esa ley y reabrió algunos casos. Hurtado ese mismo año se fue a Miami, Florida, donde permanece el día de hoy. Otros 2 jefes de patrulla huyeron a los Estados Unidos. El documento del operativo Huancayoc obtenido por Aquí y Ahora indica que las patrullas tenían órdenes de capturar y o destruir. Se lo digo con toda franqueza, con toda entereza, nunca tuvimos un documento, ni una directiva, ni un plan de operaciones, ni siquiera una cosa verbal de que tenga que decir exterminar o matar o eliminar. Pero estas patrullas salían con una instrucción que decía destruir. Pero la palabra destruir no significa ir y matar. Más aún, uno dice eliminar, dice. Eliminar significa muchas cosas. En su libro La verdad sobre Ajomarca, el general Cabrejos dice que estas acciones no son representativas del ejército, sino las de un solo sujeto con problemas psicológicos, por estar expuesto mucho tiempo a una zona de combate. Hurtado llevaba 19 meses en Ayacucho. Un hombre que, según su versión, no estaba bien de la cabeza, ¿debió ascender hasta mayor o debió ser retirado del ejército? Mi recomendación fue ser sometido a una pericia, ¿no?, psicológica. No le puedo decir cuál fue de día en adelante lo que dijeron los médicos, pero sí sé que llegó al grado de mayor.